Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 51. Voy a leer el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Vamos a orar. Oh Padre, que moras en las alturas, que tu nombre hoy sea santificado en la predicación, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que tú con poder y gracia te acerques por medio de tu Espíritu y en la exposición nos enseñes tu palabra. Que esta palabra venga con el poder de lo alto a cambiarnos. Ven sobre tu pueblo, capacítalo para escuchar tu palabra. Y ven sobre el predicador, que podamos entender algo más de la tristeza y del dolor del pecado, que produce el pecado. Y a la misma vez nosotros sigamos el ejemplo de tu siervo David, cuando él clamó a ti, para que tú en misericordia le perdonaras y le restauraras. Ven sobre tu siervo en su debilidad y capacítalo para enseñar tu palabra, que ésta traiga vida, salvación a los perdidos y edifique y santifique a tu pueblo. Esto te lo imploramos en el nombre de Cristo, Salvador de la Iglesia y su Señor. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. Según este pasaje, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos corregir el pecado. Un ejemplo que prueba e ilustra esta declaración lo encontramos en el Salmo 51. Este salmo nos enseña que el único refugio para el pecador que busca el perdón de Dios por su pecado es la misericordia de Dios. Dios recibe en Cristo a los pecadores contritos y humillados. El Salmo nos enseña también que para recibir el perdón y la limpieza espiritual tenemos que acercarnos a Dios con un espíritu contrito que confiesa la presencia, la naturaleza y el origen del pecado, versículos 3 al 5. Si estamos verdaderamente arrepentidos, pediremos a Dios que su verdad gobierne nuestro corazón como un principio activo y santificador. Versículo 6. Pediremos también que Dios nos purifique y lave nuestras almas para que podamos servirle y adorarle con una buena conciencia. Versículo 7. Después que David buscó el perdón por su pecado y la limpieza de su contaminación personal, él pidió que Dios restaurara el gozo y la alegría, la felicidad que el pecado le había quitado. Versículo 8 declara: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. En esta petición David da a conocer la tristeza profunda que produjo su pecado y el dolor intenso que produjo la disciplina paterna que Dios
le aplicó a David para corregirle. David conocía por su propia experiencia que el camino del transgresor es duro, amargo y doloroso. Quita el gozo y la alegría. Hace daño al hombre y lo deja en un estado de miseria espiritual. El gozo del Señor desaparece y sin este gozo el creyente se siente débil. Consciente de su tristeza, debilidad y dolor, David clama de lo profundo de su corazón: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. El significado y las implicaciones de esta petición nos enseña que hay una estrecha relación entre la santidad y la felicidad. No podemos tener una cosa sin la otra. Si queremos ser verdaderamente felices, no podemos ignorar o despreciar la santidad, pues la santidad es el terreno de donde surge la verdadera felicidad. Por esta razón, antes de tratar su tristeza y dolor, y pedir gozo y alegría como Dios manda en su palabra, David pidió que la verdad, la pureza, la integridad gobernaran su corazón. Esto es lo que vemos en el Salmo 51, del versículo 1 al 6. Hay, como anteriormente enseñamos, una estrecha relación entre la santidad y la felicidad verdadera. El segundo principio o lección que el versículo 8 del Salmo 51 nos enseña es que solo Dios puede otorgar al hombre la felicidad verdadera. Quiero profundizar en este punto. David reconoció este principio importante. Por esta razón se acerca aquel que es el único que puede darle gozo y alegría que el pecado le había quitado, y dice: hazme oír gozo. Oh Dios, hazme oír nuevamente gozo y alegría. Hazme oír. Esto no significa que David estaba sordo o que no podía entender lo que Dios le decía. Lo que esta expresión significa es que Dios envía al corazón de David aquel mensaje misericordioso y consolador que confirme de un modo eficaz el perdón divino. Y que esta confirmación produzca el gozo y la alegría que David sentía antes de su desvío y pecado. Oh Señor, así como tú enviaste mediante el profeta Natán un mensaje poderoso que produjo en mí convicción de pecado, vi realmente lo que había hecho, lo malo que hice delante de Dios y las implicaciones, la seriedad de este asunto, pues tú, como hiciste cuando llevaste por medio del profeta ese mensaje poderoso que trajo convicción de pecado y un gran pesar a mi alma, así también ahora envía a mi corazón el mensaje que me permitirá conocer en mi experiencia personal la realidad del perdón que tú me has concedido. Te ruego que tu misericordia produzca en mí el gozo y la alegría que yo gozaba anteriormente. Esta petición nos enseña que David no perdió de vista una verdad muy importante.
Y es que una vez que el creyente pierde el gozo y la alegría por su pecado, el creyente por sí mismo no puede producir en su corazón el gozo y la alegría que el pecado le ha quitado. Tú puedes separar tu mano de tu brazo con una hacha, pero una vez que tú cortas tu mano de tu brazo, tú mismo no puedes unir tu mano a tu brazo. Lo mismo sucede con el gozo y la alegría que Dios da al alma que salva. Tú puedes perder el gozo y la alegría por tu pecado, pero no tienes el poder en ti mismo para restaurar estas cosas. Esta es una de las consecuencias trágicas y funestas del pecado. Nos roba la alegría, nos quita el gozo del Señor. Por el pecado podemos perder las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, pero no podemos por nuestro propio poder recuperar estas cosas. El hombre por su pecado perdió el derecho a vivir en el paraíso y a comer del árbol de la vida. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, Dios lo echó fuera del paraíso. Una vez que el hombre se encontró fuera de aquel lugar, no pudo por sí mismo abrir las puertas para poder volver a entrar, a gozar de la dicha y la felicidad que en aquel lugar él tenía con Dios. La Biblia dice que Dios expulsó al hombre del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Una vez que el hombre perdió el conocimiento que tenía de Dios por su desobediencia y la realidad de lo que Dios había dicho, él la experimentó en su propio corazón. Dios dijo, el día que pecares morirás. Pues el hombre murió. Murió espiritualmente, aunque estaba físicamente vivo. ¿Pero qué fue lo que perdió? Primero, una separación entre él y Dios. El pecado vino a crear esa pared. Y la presencia del pecado obró de tal manera en la mente, en el intelecto, en las capacidades y facultades del hombre, que el hombre perdió el conocimiento verdadero que poseía de Dios antes de su caída. Por esta razón, Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, declara, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Antes de su desvío y pecado, David gozaba de una íntima comunión con Dios que producía en él gozo y alegría. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 14, declaran que David fue con alegría. Con alegría hizo subir el arca de Dios a la ciudad de David. David no había caído todavía. Tanta era su alegría que danzó con toda su fuerza delante del Señor. Y eso no quiere decir que agarró a una mujer y empezó a bailar con él y a mover sus partes como lo hacen los días la gente hoy fresca y vergonzosamente. El danzar con alegría de David no fue una pretensión, ni una alegría que él mismo produjo. El danzar con alegría fue la manifestación natural del gozo que produce el Señor, el cual estaba en David. Ahora, por su pecado, David había perdido ese gozo. Ya que David sabía que solamente Dios podía restaurar el gozo que había perdido, David le dice a Dios, hazme oír gozo y alegría. Tú, únicamente tú, puedes devolverme esto
que el pecado me ha quitado. Creyente, si tú por tu pecado entristeces al Espíritu Santo, no te sorprendas cuando el Espíritu Santo te quite el gozo de tu corazón, el gozo espiritual de tu corazón. Cuando esto ocurra, recuerda que tú no podrás por tu ingenio, poder, recursos, producir el gozo del Señor en tu corazón. Es importante que no te olvides de esta verdad. Su aplicación a tu vida cuando te encuentres en la misma situación en la que David se encontró, un pecado escandaloso o pecado, punto, te llevará a aquel que es el único que puede producir gozo espiritual en el corazón, gozo en el Señor. Este conocimiento te librará del error de muchos que tratan de recuperar el gozo del Señor después de su caída por su propia sabiduría, siguiendo las nociones o ideas o conceptos de su corazón engañoso. Algunos tratan de restaurar este gozo y alegría de una manera superficial, cantando coritos y canciones que tienen un ritmo alegre, un ritmo musical que temporalmente lleva a cualquiera a sentirse bien, a brincar y a sentirse sumamente bien. Mi amigo, te hace sentir bien y te da gozo. Pero ese gozo no es el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque tú no has tratado todavía con tu pecado. Lo ignoras, eres indiferente, no quieres confesarlo, sino que lo encubres. No quieres apartarte del mismo. Ese gozo que tú sientes por los coritos, las canciones, el ritmo, las baterías, los tambores, porque hoy hay muchos tambores también, panderetas y todas aquellas cosas que te hacen sentir bien al ritmo contemporáneo. Mientras tú eres indiferente al pecado que el Espíritu está señalando, mi amigo, ese gozo no procede del Señor. Mi amigo, que no quieres afrontar tu pecado como el Salmo 51 enseña, te digo que tú puedes cantar muchos coritos, canciones contemporáneas, levantar las manos de una manera eufórica y moverte, entre comillas, en el espíritu. Puedes participar en varios cultos alegres, puedes buscar las cosas de este mundo para sentirte contento, pero si tú eres indiferente a tu pecado y no lo afrontas como David lo hizo, ese gozo que tú sientes no es el gozo del Señor. Otros consultan a los gurús de la supuesta psicología cristiana para poder producir nuevamente gozo en sus corazones. ¡Oh, psicólogo! Que en muchos lugares el psicólogo es más importante que el ministro, el predicador, el heraldo de Dios. Con la psicología basada en teorías que se oponen a lo que enseña la palabra de Dios. Pero son los psicólogos. Oh, psicólogo, yo me siento deprimido. No siento la alegría que antes sentía. ¿Qué puedo hacer para volver a sentirme alegre y sentirme bien? El psicólogo le responde, lo que te pasa es que tú no has aprendido a amarte a ti mismo. No tienes una alta estima de tu persona. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Ese es el lenguaje que se usa en diferentes lugares. También lo encuentra también en la internet. Diferentes consejos. ¿Para qué? Para que el individuo no se sienta mal y salga de su depresión. Algunos psicólogos dicen que si una persona tiene dificultad para amarse a sí misma, también tendrá dificultad para perdonarse a sí misma. Si tú te sientes mal
Dicen ellos, por algo malo que hiciste o si te sientes culpable, debes perdonarte a ti mismo. Cuando te sientas culpable, sigue las palabras de Les Brown. Perdónate a ti mismo, tus fallas y errores y sigue adelante. Miren hasta dónde llegan y la gente se la cree, se lo cree. Cómprate un juguete para el estrés. Cuando empieces a sentir culpa, juega con el juguete. Son los psicólogos. No hay nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que hacen los hombres. Cuando tienen culpa, para olvidarse del asunto, se van al bar, se toman 3 o 4 tragos, o algunos nosotros decimos palos, o se van a hacer otras cosas, se van a jugar con las cosas de este mundo. Y por un tiempo, la culpa se desvanece hasta que Dios en su providencia despierta la conciencia y ésta vuelve a acusar. Una acusación: eres culpable y digno de condenación, no escaparás de mi juicio. Por más que juegue con el juguete y pueda tranquilizar mi espíritu y ya no sienta el estrés, tengo un problema o algo objetivo fuera de mí, Dios está contra mí, porque he violado su ley justa, objetiva. La paga del pecado es la muerte. Pero el psicólogo dice, practica la aceptación de ti mismo. No necesitas perdón por ser tú. Perdónate a ti mismo. Se trata de enfocar hacia las cosas específicas por las que te sientes mal, no de la persona que eres. Error. David no pasó por alto lo que él era como persona, un pecador. En pecado me concibió mi madre. Lo que yo hago, lo que digo, mis actitudes, mi disposición, toda esta conducta o todo este comportamiento es así por lo que yo soy. Y una cosa no puede divorciarse de la otra. Pero los psicólogos dicen que sí, porque quieren traer una tranquilidad y una paz artificial. No, David entendía que él hizo lo malo delante de Dios por lo que él era. Tenía un corazón pecaminoso, es decir, un corazón de donde se desprendía malos pensamientos, lujuria, concupiscencia, orgullo, egoísmo, codicia, y esto por él no haber dado muerte a estas cosas, le llevó a adulterar, y le llevó a matar a un hombre fiel. David no ignoró la verdad de lo que él era y de lo que había hecho, sino que lo confesó. Confesó la presencia, la naturaleza y el origen de su pecado. Oh, Padre, yo he hecho esto por lo que soy. Y la única solución la tienes tú. Tú eres el único que puedes tratar con mi corazón, cambiarlo, limpiarlo. Cuando David se levantó de aquel lugar, después de haber vomitado y confesado su pecado, David era otro hombre. En el versículo 13 dice, al ser objeto del perdón y la misericordia de Dios, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, en Cristo, cuando hay un perdón, cuando Dios nos perdona porque hemos confesado nuestros pecados a base de lo que Dios ha provisto en Cristo, hay una realidad. La deuda es pagada completamente, de una manera objetiva. No algo que yo me invento en mi mente, sino algo que le costó a Cristo su sangre en una forma real en aquella cruz. Él dijo, consumado es, y basado
sacrificio y en la sangre derramada, lo que merece el pecado, la muerte. Ahora Dios, en virtud y a base de lo que Cristo hizo, Él otorga perdón. El pecador no juega con su mente, sino que Él sabe que cuando hay perdón, hay perdón. Y cuando hay culpa, si se trata como Dios demanda, hay una base sólida que no cambia, por la cual podemos nosotros estar tranquilos, porque en Cristo nuestra deuda ha sido pagada. Pero el consejero, como una técnica de perdón, él dice, tienes que aceptarte a ti mismo. Acepta que eres una buena persona, con todos y tus fallos. No significa que debes, dice el psicólogo, ignorar tus fallos y dejar de intentar mejorar, sino que significa que te valoras a ti mismo por encima de estos elementos y evitas que estos fallos frenen tu progresión en la vida. Error. No debemos dejar que los fallos frenen la progresión, eso es correcto. Pero la manera de este individuo afrontar estos fallos no es correcta, no es bíblica. Progreso y verdadera felicidad, libre de culpa. Que se remueva la culpa no se logra diciendo que somos lo que no somos delante de Dios, sino reconociendo y confesando lo que somos, buscando el perdón de Dios y no por perdonarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios en ningún lugar manda al hombre a perdonarse a sí mismo. Búsquelo desde Génesis hasta lo último de Apocalipsis. No está allí. Si esta manera de afrontar la culpa, la mala conducta o el pecado fueran tan importante y necesaria como los psicólogos pretenden, lo encontraríamos en la Biblia, pues toda la Escritura es útil para enseñarnos no solo doctrina, sino también para redarguir, convencer de pecado y corregirlo. No está en la Escritura. Es decir, tal cosa es una invención de los hombres. Busca en cualquier parte de la Biblia. Por más que busques, no encontrarás tal terminología, concepto o práctica en la Biblia de perdonarte a ti mismo. ¿Quién te has creído tú que tú eres? Es Dios quien tiene que perdonarnos. Lo único que la Biblia enseña sobre el perdón que necesitamos es el perdón de Dios, es el perdón de nuestro prójimo. La Biblia no manda a ninguna persona a perdonarse a sí misma. Esto no tiene sentido, porque el pecado es siempre contra Dios. Si es pecado, y hay razón para que hay culpa porque hay pecado, es siempre, siempre contra Dios. O contra nuestro prójimo. Si nosotros hacemos algún mal contra nosotros, la ley que violamos no es nuestra ley, es la ley de Dios. Por tanto, es a Él a quien tenemos que pedir perdón por el mal que hemos cometido. El mal cometido, que hace una cosa mala en sí misma, porque Dios en su ley lo prohíbe, o Dios en su ley dice, esto no se puede hacer. Y si lo hacemos, eso es malo. Y es malo porque la ley de Dios dice que es malo. Por tanto, es a Él a quien tenemos que pedir perdón por el mal que hemos cometido. Por otro lado, el problema fundamental del hombre no es que se ame a sí mismo, no es que no se ame a sí mismo, ni que no tiene una alta estima de sí mismo. La verdad es que el hombre se ama demasiado y que tiene una alta estima de sí mismo y de su opinión. Por esto no le interesa ni presta atención a lo que Dios dice en su palabra.
¿Por qué? Porque para esa persona lo importante no es lo que Dios dice en su palabra, sino lo que su corazón o su mente le dice. Yo tengo que quitarme la vida. ¿Por qué? Porque ya estoy harto, no puedo soportar más esta depresión, este problema. ¿Qué vas a hacer? No hagas tal cosa. Mira lo que Dios dice. Hay esperanza en el Señor. No, yo no quiero. ¿Cuál es el problema? ¿Que tiene una pobre estima de sí mismo? No. Una pobre estima de su opinión, no tiene una gran estima de su opinión. Por eso es que él cree que lo que debe resolver, que lo que tiene que hacer para resolver su problema es tirarse y matarse y se acabó. Porque lo más importante es lo que su corazón le dice. Hermanos, nosotros entendemos que hay cierta confianza y hay cierta estima normal y natural en los hombres. Yo no me estoy refiriendo a eso, ni estoy atacando tal cosa. Sí me estoy refiriendo a este asunto de yo me estimo más que Dios. Tengo una alta estima a tal punto que lo que Dios dice no es lo importante, es lo que me dice mi cerebro, mis pensamientos. No, el hombre no necesita esa clase de alta estima. Lo que él necesita es prestar atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios le dice cómo él debe afrontar sus problemas, cómo él debe afrontar su pecado. Dios en su palabra dice al hombre cómo vivir, cómo afrontar sus sentimientos, cómo tratar con ellos, qué lugar debe ocupar las emociones en relación a la mente, en relación a la voluntad y la verdad de Dios. Dios en su palabra dice al hombre cómo vivir, cómo tratar con sus sentimientos, su culpa, pecado, adversidad, problemas, males. Pero el hombre rechaza la sabiduría divina. ¿Para qué? Para seguir su propia sabiduría. El resultado, sufre las consecuencias de su necedad y de su pecado. El problema fundamental del hombre es que ama tanto su persona que no quiere escuchar lo que Dios, su creador y su juez, le dice en su palabra. Tanto psicólogo, tanta droga. Y nunca antes se había visto en esta nación tanta gente desilusionada, deprimida, que no sabe qué hacer con su persona ni su vida. El fruto de los psicólogos diciendo a los hombres, lo que tú tienes que tener es una alta estima de tu persona y de tu opinión. No. Se olvidan de lo que la Biblia dice acerca del corazón del hombre. Que el corazón del hombre es engañoso y necio, es aquel que confía en su corazón, sus pensamientos y sus sentimientos. El corazón es engañoso y así nuestros conciudadanos están siendo engañados, viven sus vidas, pero sin Dios. Tienen una felicidad, entre comillas, si la alcanzan algunos, pero no es verdadera, es algo temporal, es algo que no está basado en una relación correcta con Dios, y eso es lo que cuenta. ¿Saben qué? Esta nación no está preparada para hacer frente a los terroristas, no porque no tengan armas, sino porque no están bien con Dios. ¿Qué vas a hacer tú cuando haya una plaga en este lugar? Oh, que Dios nos libre de tales cosas. Pero ¿estás tú preparado para las implicaciones que esto representa, el peligro de estas personas? Mi amigo, si tú no estás bien con Dios, tú no estás preparado para afrontar nada en la vida. Porque la vida traerá desilusiones, tristezas, adversidades. Gente nos va a quebrantar el corazón profundamente. ¿Qué vas a hacer? Ir por ahí, deprimirte, endrogarte, y algunos no aguantan, me hacen.
pensando que eso resolvió el problema. Al contrario, la cosa empeoró. La cosa estaba buena mientras estaban aquí. Cuando salen de aquí sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, la cosa se pone peor. La Biblia describe aquel lugar de tormentos donde el gusano no muere. Es decir, que los castigos continúan eternamente. Oiga bien, cuando usted entierra a alguien, los gusanos, ¿qué hacen? Y cuando usted va allí, después de unos cuantos años, ¿qué es lo que usted encuentra? Pero ¿qué sucede? Cuando ya no hay más carne, ¿qué pasa con los gusanos? Se mueren. No en el infierno. Allí enviará a Dios todos aquellos que quisieron alegría sin Dios, sin recibir el perdón de Dios en Cristo. ¿De qué le vale al hombre si ganase todo el mundo y al final su alma se pierde? No, mi amigo, no hagas tal cosa. Hay esperanza. David sabía que había esperanza, que Dios, el Dios santo y justo, es un Dios de gran misericordia, es un Dios compasivo, es un Dios que recibe pecadores como David y los perdona y los limpia. David se acercó nuevamente a Dios. Hay gente que quiere ser feliz y alegre, quiere gozo sin tener que pasar por la experiencia dolorosa que David pasó cuando se acercó a Dios con un espíritu contrito y quebrantado. Señor, en la locura de mi lujuria, por no haber prestado a los mandamientos que tú me diste para el rey de Israel, en mi locura, ¿qué he hecho? Por mi pecado, mi hijo murió. Esta mujer llegó a ser una mujer inmunda. ¿Y hasta dónde me llevó mi pecado? Que me olvidé de la fidelidad de aquel hombre que estaba dispuesto a morir por mí y yo, por mi pecado, lo maté. Óigame, lo que David hizo era para volverlo loco, deprimirlo y ya no tener ninguna otra esperanza, porque lo que hizo fue un gran embarre, algo incalculable en términos de las bendiciones, de los privilegios y de todo lo que Dios le había dado. Un hombre así, hablando en términos humanos, no hay esperanza para él. Pero no estamos hablando en términos humanos, estamos hablando en términos divinos. Dios ha provisto, que es rico en misericordia, en esa gracia eficaz. Él ha provisto para pecadores. Y David vino aquel que podía regresar lo que un psicólogo, pastillas no podían regresarle. El estar bien con Dios, una buena conciencia y el gozo que produce cuando sabemos que Dios nos ha perdonado y que contamos con la aprobación de Dios. Óigame, no hay nada en el mundo que se compare a tal cosa y la felicidad que tal cosa produce. Hermano, no uses medios artificiales e inadecuados para tratar de producir una alegría que no es la alegría del Señor. Cuando el gozo y la alegría desaparezcan por tu desvío o pecado contra Dios, sigue el ejemplo de David. Reconoce la causa por la que perdiste el gozo y la alegría. Sí, ¿fue por algún pecado? Considera el Salmo 51. Pero pastor, lo que yo he hecho, pastor. Yo sé
El diablo juega con nuestros pensamientos y nuestro corazón y nos engaña y nos lleva a pensar de esa manera. Pero tú no puedes dejar que tu corazón, ni el diablo ni el mundo, te engañen. Dios es un Dios rico en misericordia. Aunque nuestros pecados sean rojos, hermanos, como el carmesí, Dios es poderoso para hacer algo que nadie puede hacer. Borrarlos y después limpiarnos de todo eso. Oh, mi amigo, considera y aplica las enseñanzas del Salmo 51. Con un espíritu contrito confiesa tu pecado. Pide que Dios te perdone y te limpie. Cree en su palabra y promesa que dicen que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él no cambia. Él no cambia. Él es fiel a su promesa y a su palabra. Y Él no ejerce su amor a expensas de su justicia que demanda tu muerte por tu pecado. Él es fiel a su promesa y justo. La justicia de Dios para pecadores, no por obras, sino por la provisión que Dios ha dado. Cristo, el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, es por la fe. Sí, yo he pecado. ¿Y cómo he pecado? Esa era la angustia, ese era el dolor de este hombre. Pero él fue más allá. Él descansó en la fidelidad y en la justicia de Dios, que es por la fe. Y rogó por misericordia, rogó por limpieza. Y rogó al Señor, Señor, y cuando me perdones, produce en mí aquel gozo y aquella paz, aquella alegría que solo puedes tú producir en el corazón ante el conocimiento de tu perdón y de tu misericordia. Oh, amigo, la palabra de Dios es esta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. T-O-D-A, toda maldad. No tengo que perdonarme a mí mismo. Lo que necesito es no mi perdón, sino el perdón de aquel que cuenta el de Dios. Y Dios lo da, no tienes que engañarte. Fíjense cómo en una forma astuta el hombre reemplaza a Dios por sí mismo. Quien tiene que perdonar no es Dios, sino el hombre. Fíjense qué engaño. Y así está nuestra sociedad, engañando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, engañando aún a la gente de la iglesia, que se puede decir, no, tienes que amarte a ti mismo y perdonarte a ti mismo. ¿Qué es eso de estar perdonándote a ti mismo? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, mi amigo, si tú confiesas, Él va a perdonarte. ¿Por qué? Por la sangre que vertió su Hijo. Y una vez perdón es perdón. Cree en la palabra de Dios y en su promesa. Después espera que el Señor a su tiempo, te conceda, o mejor dicho, confirme ese perdón de tal manera que esto produzca en tu corazón gozo y alegría que solo Dios puede darte. Por otra parte, es necesario entender que cuando Dios nos perdona, esto no significa que sentiremos inmediatamente gozo y alegría. Puede que esto ocurra inmediatamente, pero hay veces que Dios dilata esta bendición. Salmo 13, versículo 1 y 2 dice el salmista:
¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Salmo 88, versículos 13 y 14. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Aunque el pecador arrepentido se siente consolado, porque fue perdonado. Dios en Cristo perdona y perdona inmediatamente al alma contrita y humillada, que confiesa su pecado. Ese perdón es instantáneo. Esto no significa que Dios quite inmediatamente el pesar del corazón por el pecado que hemos cometido. No significa, a veces pasa, pero otras veces no. No inmediatamente. No significa necesariamente que toda nuestra vida vuelve a la normalidad y que automática inmediatamente cambiarán las circunstancias providenciales en las que nos encontramos. Hay casos en los que Dios no quita inmediatamente el pesar que produce su vara o su disciplina. Hay casos donde Él no obra en su providencia inmediatamente de tal manera que cambia nuestras circunstancias para quitar ese pesar. Hay varias razones por las cuales Él actúa de esta manera. Una de ellas es que Él no quiere que su bondad anime al creyente a volver al mismo pecado. ¿Qué le sucede al niño cuando viene? Su mamá le dice, mira, tú no has obedecido lo que yo te dije. Tengo entonces que castigarte. Entonces el niño ya puede ver la varita esa mágica que tiene la madre. Ya sabe que eso pica. Mami, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Y la madre, que no actúa de principio, está bien, hijo mío, vete, no hay problema. Y el niño se va a su cuarto, se quita las 3 o 4 pijamas que tenía puestas para que no le picara mucho. ¡Y qué alegría! Óigame, eso no le costó nada al muchacho. Y usted ve que ese muchacho vuelve otra vez y no pasó tanto, vuelve a hacer lo mismo. La madre no fue cuidadosa. No miró bien con quien estaba tratando. Y las implicaciones. Y porque ella no hizo lo que tenía que hacer de una manera consecuente y uniforme, animó a su hijo nuevamente, aunque indirectamente, a hacer lo mismo. Hay cosas donde Dios dice, esto es serio. Lo demás es serio, pero esto es serio, requete serio. No quita las consecuencias inmediatamente. ¿Para qué? Para que no todo el pesar pase. ¿Para qué? Para enviar un mensaje a lo profundo de nuestro corazón. Esto estaba malo. No lo vuelvas a hacer. Dios sabe cómo tratar con nuestro corazón. Decisiones malas que tomamos, después vemos los resultados. No fuimos sabios y puede ser que hasta hayamos pecado. Y ahora nos encontramos sufriendo por esas malas decisiones que tomamos. No quisimos escuchar a papá, mamá, aquel, el otro, el amigo. No. Nosotros pensamos que así era y así debe ser. Y yo después lo hice. No, todo el mundo contra mí y yo contra el mundo entero. Y óigame, nos fuimos. Y ahora empezamos a sufrir las consecuencias de nuestra soberbia, arrogancia, mala decisión. Y clamamos, Señor, ayúdame, ten misericordia.
Y Dios es misericordioso y sabe mezclar una cosa con la otra, pero no nos quita todo aquello que nos aflige. Quisiéramos que nuestras circunstancias fueran diferentes, pero Dios no los quita completamente. Confirma en el sentido de consuelo, nos asegura que Él nos perdonó, pero no quita todo. ¿Para qué? Para que nos acordemos que lo que tú hiciste fue malo, malo y malo. Hay razones por las que el Señor actúa de esta manera. Una de ellas es que Él no quiere que su bondad anime al creyente a volver a cometer el mismo pecado. Si el pecado escandaloso no causa gran aflicción, y si el camino del transgresor no es duro o amargo, el pecador fácilmente puede sentirse animado a pecar otra vez de la misma manera. Por esta razón, Dios a veces toma su tiempo para restaurar el gozo, es decir, quitar ese peso para que el pecador no se anime a pecar. Hay casos en los que Dios no restaura la alegría inmediatamente porque Él quiere llevar al creyente a apreciar más las bendiciones que Él concede al alma arrepentida. Aquellas bendiciones por las que orábamos con mayor solicitud, muchas veces se reciben con mayor gratitud y aprecio que aquellas que recibimos de inmediato. Cuando Dios permite que el pesar se prolongue en nuestra vida, no debemos desesperarnos, ni tampoco debemos dudar que Él nos ha perdonado. Usted se arrepintió, usted confesó, Dios le perdonó. Garantizado. Consuélese con tal cosa. Pero cuando usted no vea que las circunstancias cambian inmediatamente y todavía hay ese pesar por lo que usted hizo, no se desespere. No se desespere. Lo que debes hacer es clamar a Él, a Dios, y esperar en Él hasta que Él se apiade de ti. Él nos dice en Mateo 7:6, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. No es nuestro tiempo, sino el suyo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mientras tu alma espera, no cometas el error de engañarte a ti mismo, tratando por medios artificiales o inadecuados de producir gozo y alegría. Será gran tentación querer tocar nuestra propia melodía para dar alegría a nuestro corazón. Bueno, pues ya que he confesado mi pecado y que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, voy a comportarme como si todo estuviera bien, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Voy a comportarme como si estuviera alegre. No, hermano, no hagas tal cosa. Puedes estar agradecido y debes estarlo a Dios porque Él te perdonó y recibir el consuelo que su perdón te dio. Pero si Él no imparte gozo inmediatamente a tu corazón, espera en Él. Espera en Él. Espera a que Él por su gracia y misericordia obre en tu corazón por medio de la providencia, otras cosas, su palabra, etcétera, la alegría. Y mientras esperas, entrégate diligentemente a cumplir con los deberes que Él te ha dado. Pero pastor, ¿no dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre? Este gozo es aquel que llega del consuelo que produce el conocimiento que mis pecados en Cristo han sido perdonados. Este es el gozo que sentimos aún en el
sufrimiento, pero el gozo del que David habla es aquel que el alma siente cuando, por su misericordia, Dios remueve el pesar que produjo nuestro pecado. Es la alegría que viene cuando Dios quita parte o toda la consecuencia de nuestro pecado. Encontramos un ejemplo de esta verdad en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. David y el pueblo fueron entristecidos por el castigo que Dios trajo, porque ellos no transportaron el arca del Señor como Dios había mandado. Por esta razón David dejó el arca en la casa de Obed-Edom. El arca del Señor estuvo en esta casa por 3 meses. Ahora, cuando David se enteró de que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom por la presencia del arca del Señor, él vio aquella bendición como una prueba que el disgusto y el enojo de Dios por el descuido y el pecado del pueblo había cesado. Esto trajo alegría a David. Entonces David fue con alegría, hizo subir el arca de la casa de Obed-Edom, Geteo, a la ciudad de David. David esperó y Dios le otorgó la alegría y el gozo que él deseaba. La petición que David hizo en el Salmo 51, versículo 8, nos enseña que hay una estrecha relación entre la santidad y la felicidad. Segundo lugar, que solo Dios puede otorgar al hombre la felicidad verdadera. Y tengo 2 cosas más, pero tranquilo. No las voy a dar la próxima vez, si el Señor me permite estar detrás de este púlpito. Qué bendición. Aquel que se humilló en el momento de Dios conoció nuevamente, a pesar de haber adulterado y matado, volvió a conocer gozo y alegría. Sí, Señor, la Biblia dice en el Salmo 32, cuán bienaventurado, dichoso, feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y por ahí él sigue y dice, te manifesté mi pecado, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y David volvió a conocer la bendición de Dios. Se casó con aquella mujer y Dios le dio un hijo. Aquel hijo fue Salomón, que trajo gran alegría a David. Oh, que el Señor escribe estas cosas en nuestros corazones. Mi amigo, ¿cómo estás tú tratando con tu pecado? Tú, mi amigo pecador, que no te has arrepentido, ¿sigues el jueguito del mundo? ¿Sigues los pensamientos del mundo? Perdónate a ti mismo. Si tú te perdonas a ti mismo, no tienes el perdón de Dios. El que a ti te interesa, debe interesarte, es el perdón de Dios. Porque sin el perdón de Dios, Dios cumplirá lo que Él ha prometido. No solamente la muerte espiritual, la muerte física, sino también la muerte en el infierno, la muerte eterna. Mi amigo, así como Dios perdonó a David, Dios está listo y dispuesto en Cristo a perdonarte. Mi amigo, así se trata la culpa, que tiene razón de ser por tu pecado, tu incredulidad, tu desobediencia. Ve al doctor por excelencia, que no ha perdido un solo caso. Aquel que ha venido lo ha encontrado y Dios ha perdonado. Y esa persona vive para la gloria de Dios. Oremos.
Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que tú tomes esto y lo apliques por medio de tu Espíritu de un modo eficaz, de tal modo que produzca buenos frutos dignos de arrepentimiento. Y para nosotros, tu pueblo, que seamos animados al entender de la manera en que tú tratas con nosotros. Y esto nos guíe y nos lleve una y otra vez a ti, para que tú continúes tratando con nuestros corazones y concediéndonos el perdón necesario. Oh, ven pues sobre nosotros tu iglesia en esta mañana, en Cristo. Amén.